Saludo afectuoso y cordial. Bienvenidos a una temática más de las clases de lengua y literatura. Es importante analizar en la clase de hoy los componentes de una oración gramatical. Una oración gramatical tiene dos componentes, sujeto y predicado. El sujeto es el componente más importante, diríamos así, porque es de quien se habla en la oración. Mientras tanto que el predicado es un complemento, ¿no? Que es lo que se dice del sujeto. Pero cada uno de estos dos componentes, tanto sujeto como predicado, tienen sus respectivos modificadores. El sujeto tiene 4 modificadores y el predicado tiene 5 modificadores. En las clases vamos a analizar justamente estos modificadores. En la clase de hoy, vamos a la pizarra, analizaremos los componentes del sujeto. Repetimos nuevamente como un concepto a que llamamos sujeto. Sujeto es un componente de la oración gramatical, ¿no? Y el sujeto es todo lo que se dice, ¿no? Es la acción, es la parte fundamental de toda oración. Y también tenemos otro modificador de la oración que lo conocemos con el nombre de predicado, que complementa la acción, en este caso del sujeto. Analicemos en la clase de hoy cuáles son estos modificadores, ¿no? ¿Cuál es su clasificación, sus conceptos y sobre todo ejemplos? Porque de ahí en más trabajaremos en el análisis morfosintáctico de una oración gramatical. En tal virtud, comenzaríamos hablando, nuevamente repetimos, que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Ese vendría a ser el concepto. Si queremos saber qué es el sujeto, ¿qué es el sujeto? Diríamos que es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Ese es el concepto de sujeto. El sujeto tiene su núcleo y el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Habíamos hablado ya en clases anteriores que sustantivo es la palabra variable que nombra personas, animales o cosas. Miren cómo se va encadenando de manera lógica, gramaticalmente hablando, los conceptos. Sustantivo es la palabra variable que nombra personas, animales o cosas. Y el concepto del sujeto como componente, como parte de la oración gramatical, es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Por ello, obviamente, vamos a entender que el núcleo del sujeto es siempre, pero siempre, un sustantivo. Aquí tenemos claro, entonces, ya dos aspectos de la clase de hoy, que es el sujeto, un concepto, y que el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo. Vamos a la parte medular, al émbolo de la clase de hoy, a la parte más importante. Y la parte más importante son los modificadores. ¿Cuáles son los modificadores del sujeto? Y habíamos mencionado que tenemos 4. En primera instancia, el modificador directo. Luego tenemos el modificador indirecto. Luego tenemos la aposición. Y finalmente tenemos la construcción comparativa. Tenemos 4 modificadores del sujeto. Vamos a analizar uno por uno, ¿no? Porque esa es la parte fundamental, decía, de la clase de hoy. Los modificadores del sujeto como componente de la oración gramatical. Centrémonos en el primero, modificador directo. El modificador directo, como su nombre lo dice, es aquel que modifica directamente. ¿Pero a quién? ¿A quién modifica directamente? Al núcleo. Siempre estos modificadores van a estar modificando al núcleo del sujeto. Y vamos a ver un ejemplo para entender de mejor manera. Aquí hemos puesto nosotros
Una oración, queremos hacer una oración, no vamos a completar. La casa, completemos esta oración. La casa es bonita. Completamos una oración gramatical. Este sería el núcleo del predicado porque es un verbo. Pero centrémonos en el sujeto. La casa vendría a ser el sujeto. Y es bonita, obviamente, el predicado. Estamos estudiando los modificadores del sujeto. Encontramos al núcleo, porque decimos que el sustantivo siempre es un núcleo, efectivamente, y aquí miramos en dónde se encuentra el modificador directo. Miren, estimados amigos estudiantes, cómo el modificador directo está modificando directamente al núcleo, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo claro de un modificador directo. El segundo modificador, el indirecto, como su nombre lo dice, va a modificar, obviamente, al núcleo del sujeto, pero de manera indirecta, ¿no? Va a haber algo que lo separe. Veamos este ejemplo. Aquí hemos puesto la casa, la pelota de Luis. Un ejemplo, ¿no? Encontramos de igual manera al núcleo de esta oración que sería pelota. Núcleo. Y aquí, miren compañeros y estimados amigos estudiantes, un modificador indirecto. ¿Por qué es indirecto? Miren, comparemos con el ejemplo que está acá. La casa. Miren cómo la modificación es directa. Nada lo separa. Pero en cambio acá, aparece otra palabra. En este caso, una preposición. Una palabra invariable. Y miren, por ello lleva el nombre de modificador indirecto. Porque una palabra lo separa al núcleo, en este caso, del modificador indirecto. Por ello lleva el nombre de modificador indirecto, porque modifica indirectamente. Es decir, existe otra palabra que separa a esta modificación. Vamos con el tercer caso. El modificador conocido con el nombre de aposición. La aposición no es más que otro núcleo, ¿no? Vendría a cumplir la misma función sintáctica que tiene el núcleo. Y si el núcleo no estuviera en la oración gramatical, la aposición podría ocupar ese lugar. Miremos este ejemplo, ¿no? Riobamba, la ciudad bonita. Bueno, faltaría aquí un complemento del predicado, ¿no? Riobamba, la ciudad bonita, es hermosa, es grande, en fin, se puede completar. Pero para el ejemplo, busquemos en dónde está la posición. Riobamba, como es un sustantivo, hayamos dicho que siempre el sustantivo es núcleo. En el sujeto, miramos y encontramos al núcleo. Ahora, acá dice una expresión, la ciudad bonita. Miren, a Riobamba se la conoce como la ciudad bonita. Por ello, podemos decir que aquí encontramos una aposición. Todas las ciudades del Ecuador tienen aposiciones. Por ejemplo, si hablamos de Ambato, la aposición de Ambato, ¿cómo se le conocería Ambato? La tierra de las flores y las frutas. Si hablamos de Quito, se le conoce como la capital del Ecuador, luz de América. A Cuenca, ¿cuál será la posición si aquí estuviera Cuenca? ¿Cuál será la posición de Cuenca? La Atenas del Ecuador. Esmeraldas, la ciudad verde. Loja, la centinela del sur. Miren, ¿no? Cada ciudad tiene su aposición. Inclusive personas famosas que también tienen aposiciones. A Eloy Alfaro, ¿cómo se lo conoce? Como el viejo luchador. El viejo luchador sería una aposición. ¿Cómo se lo conoce en el mundo de la historia a Simón Bolívar? El libertador, ¿sí o no? Entonces, el libertador sería una aposición. ¿Entendieron, mis estimados amigos, entonces, qué función cumple la aposición? Viene a ser como otro núcleo, ¿no? Es decir, hablando en un lenguaje coloquial, como un sobrenombre, ¿no? Como un apodo, porque a Riobamba se la conoce como la ciudad bonita, también se la conoce como la ciudad de las primicias, a Riobamba también se la conoce como el corazón de la patria, en fin, ¿no? Podemos citar varios ejemplos de aposiciones. Y ahí está la tarea, ¿no? El deber que ustedes van a hacer. Van a hacerme 5 ejemplos de cada caso, 5 ejemplos de modificador directo, 5 ejemplos de modificador indirecto, 5 ejemplos de aposición. Que prácticamente ya les ayudé, ¿no? Les di varios ejemplos de ciudades con sus aposiciones. Terminamos la clase de hoy con el último modificador, conocido con el nombre de construcción comparativa. Creo que su nombre lo dice todo.
comparativa. Vamos a comparar al núcleo. ¿Y a través de qué comparamos? A través de nexos comparativos. ¿Cuáles son estos nexos? Por ejemplo, la palabra como, la palabra tal cual. Son los nexos más utilizados en la construcción comparativa. Miremos este ejemplo. Tus ojos como dos luceros. Vemos esta expresión. Ojos, por ser un sustantivo, vendría a ser el núcleo de este sujeto. Ojos, núcleo del sujeto. Y miren esta expresión. Como dos luceros. Aquí está, miren, usa el nexo comparativo como que les había dicho. Como dos luceros. Como dos luceros vendría a ser la construcción comparativa. Miren cómo se está comparando, ¿no? Al núcleo se le compara ojos como dos luceros. Podemos ver más ejemplos, ¿no? Tu piel, ¿cuál? Usamos otro, ¿no? Otro nexo, ¿cuál? Tu piel, ¿cuál? Suave seda. Otro ejemplo. Tu cabello, para los que tienen chicas de cabello largo, tu cabello como cascada. Miren, construcción comparativa. Este es el tema entonces, mis estimados amigos y amigas. Hemos hablado de los modificadores del sujeto y miramos que son 4, ¿no? El modificador directo, la posición y la construcción comparativa. Lo importante de esta temática es saber identificar. ¿Cómo identificamos a estos modificadores en una oración gramatical? Y aquí hemos ido explicando paso a paso, uno por uno, de qué manera se lo puede identificar. Es muy importante que sepamos identificar a los modificadores en el sujeto y luego veremos también en el predicado. Muchas gracias.